Vamos a continuar con el siguiente grupo, evaluación ética de los estudios controlados con placebos. El coordinador en este grupo es Gabriel Riera. Él es químico farmacéutico, magíster en investigación y bioética por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El equipo de investigadores está Karen Pese. Ella es médico, magíster en salud comunitaria y gerencia en salud, con un PhD en salud pública, maestrías de epidemiología y de salud pública. Una estudiante, Emily Gutiérrez Viera, estudiante de medicina de la PUCE. Tenemos también a Alexandra Rosero Escalante, ella es médica pediatra, bioeticista, participó desde la ciudad de Quito. Analía Noemí Rovilote, ella es médica cardióloga, docente universitaria, magíster en mecánica vascular e hipertensión arterial, es maestranda en bioética, participó desde Adrogué, provincia de Buenos Aires. Y finalmente Leili Mariela Guajaray Valencia, estudiante de medicina de la PUCE, que también participó desde Quito. Le doy paso a Gabriel para que nos indique los hallazgos de su investigación. Muy buenas tardes con todos. Al igual que mis compañeros, un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo las vivencias de lo que fue esta investigación PUSE-UCA. Entonces, hemos planteado el tema de esta investigación como uso de placebo en ensayos clínicos a nivel mundial, un análisis de sus aspectos éticos y regulatorios. Para esto nos hemos planteado una pregunta de investigación: ¿cuáles son los principales problemas éticos asociados al uso de placebos en los ensayos clínicos realizados a nivel mundial desde el 2000 hasta abril del 2026 como corte? Bueno, primero es importante hacer una pequeña introducción señalando que el ensayo clínico aleatorizado y controlado con placebo es hoy en día un estándar de oro de la validación científica. Es por eso que es importante analizar si es ético administrar una sustancia inerte o un procedimiento falso a un paciente enfermo. Así también si moralmente es justificable privar a un individuo de un tratamiento potencialmente beneficioso o incluso de un tratamiento estándar existente en nombre del famoso progreso científico. Como objetivo general hemos planteado el explorar los principales problemas éticos asociados al uso de placebos en los ensayos clínicos realizados a nivel mundial desde el 2000 hasta abril del 2026. Específicos, los objetivos: identificar ensayos clínicos en los que se usaron diferentes tipos de placebo, describir las características metodológicas y aspectos éticos de los ensayos clínicos incluidos en el estudio, describir los problemas éticos asociados al uso de placebo que se presentan en los ensayos clínicos incluidos en este estudio, comprobar los problemas éticos según el tipo de placebo utilizado. Entonces, como marco teórico igual, es importante tomar en cuenta que ¿qué es el placebo, no? Siempre se ha hablado de placebo y que han habido, pues yo también tras la investigación me enteré que han habido diferentes tipos de placebo. Entonces, un placebo viene del latín yo placeré, que es una sustancia inactiva o una intervención que tiene la misma apariencia y se administra de igual forma que el medicamento o tratamiento activo contra el que se está probando la investigación clínica. ¿Por qué le he marcado en rojo a esta intervención? Porque es otra cosa que me llamó a mí la atención, nos llamó la atención. Es que también, por ejemplo, se hacen procedimientos quirúrgicos en el que se abre al paciente, se simula la cirugía y se cierra. Entonces, ese daño, ¿qué tan ético es? Entonces, son parte de las preguntas que iban saliendo durante nuestra investigación. Bueno, eh, los placebos, por su actividad, se clasifican en puros o también se los conoce como inactivos, carecen de efecto farmacológico, por ejemplo, esas famosas pastillitas de lactosa que dan, el suerito salino, de pronto un suerito con color nomás. Impuros o activos tienen actividad biológica, pero no está relacionada con la condición tratada, con la oposición que estamos investigando. Por ejemplo, vitaminas, a veces dicen que les pasan algún aminoácido, pues totalmente diferente a la acción que se está buscando. Según el contexto, también se pueden clasificar en engañosos, cuando se le engaña, se le miente al paciente, se le miente al investigado. Son sustancias inertes, igual como habíamos dicho, agua, suero salino, lactosa. Me vino a la mente una vez, hace un tiempo atrás, estábamos en una fiesta y había un adulto mayor que tenía un dolor de cabeza y que quería su pastillita de las noches, porque si no le daban su pastillita de las noches, ella no dormía. Por ahí el nieto, que ya la ha sabido conocer, se fue a conseguir por ahí un granito de maíz no sé dónde y hábilmente lo peló
y le parecía una pastillita en realidad. Le dieron eso y milagrosamente la señora le pasó el dolor de cabeza y se fue a dormir. El poder de la mente, ¿no? También, como según el contexto, también se pueden clasificar en abiertos o no engañosos, es decir, el individuo conoce la naturaleza del tratamiento, lo que le está pasando. No sé, igual una vez tuve la experiencia de un paciente que decía que iba donde el médico y decía que le dé la pastillita que le dio el otro día. Y lo que realmente le daba, le había dado un tic-tac porque no sabía qué darle. El placebo inevitable, o también llamado contextual, es el efecto terapéutico derivado de un contexto clínico. Igual tuve la experiencia en el Hospital Pediátrico Baco Ortiz de una señora que decía que le tenía fe a un doctor. No sé si tuvieron el gusto de conocer al doctor Leguizamón, un pediatra muy famoso, muy bueno, que las mamás las decían, el doctor solo con que le vea a mi hijo ya se pone bien. A veces no puedo, no sé cómo llamarlo, al médico, la fe que le tienen, el cariño de pronto con el que el médico, el profesional le atiende, ya le hace que el paciente se ponga bien sin necesidad de haber administrado fármaco o intervención alguna. Entonces, el placebo, ¿cuándo es ético utilizar? Según la Asociación Médica Mundial y la SIOMS, cuando hay un nuevo tratamiento, debe compararse con la mejor intervención probada disponible. Si no existe tratamiento eficaz, tiene que haber un justificativo metodológico y científico válido para evaluar la eficiencia y seguridad de una intervención versus el placebo, asegurando que los participantes no estarán expuestos a riesgos adicionales de daño serio o irreversible por no recibir el tratamiento disponible, el mejor tratamiento. Sin embargo, el placebo, ¿cuándo se lo utiliza o cómo se lo utiliza? Independientemente de que sea ético o no ético, se lo utiliza cuando hay alta variabilidad en la respuesta de tratamiento efectivo existente, fluctuación natural, es decir, espontánea, de los síntomas de una enfermedad, alta tasa de remisión espontánea, alta respuesta al placebo, diferencias entre estudios previos y el contexto local, incertidumbre clínica. Entonces, este análisis también fue importante, lo hicimos desde tres corrientes éticas bioéticas. La primera, el famoso principialismo, conocidos por todos, el cual habla de, ya creo que más conocido, ¿no es cierto? Entonces, aceptable si hay un consentimiento informado completo, claro y comprensible. Eso respetando la autonomía del paciente. El progreso científico no puede sacrificar el bienestar de las personas. Eso como parte de la justicia, ¿no? Valorar la proporcionalidad entre riesgo y beneficio, esto respetando el ser beneficiente y no ser maleficiente, menos problemático en enfermedades leves, autolimitadas, especial cuidado de investigaciones en países pobres como el nuestro, ¿no? Hay que tener cuidado con esto en respecto igual a la justicia. Entonces, el principialismo lo que busca es equilibrar los cuatro principios éticos bioéticos. Desde el punto de vista utilitarista, un principio también bastante discutido, pero es muy utilizado en nuestro medio para casi todas las políticas ocupan el utilitarismo como política para poder implementarse. Justifica el uso de placebo en ensayos clínicos. El objeto no es curar a los pacientes del estudio, sino generar ciencia que beneficie a futuros pacientes. Sacrificio temporal de un pequeño grupo que recibe placebo se justifica por el inmenso beneficio futuro, evitando daños y gastos inútiles. Aquí es difícil que exista un equilibrio, como hace un momento, ¿no? Pero el progreso científico y la eficiencia pueden de alguna manera equilibrarse o hay que intentar equilibrar con lo que es la justicia individual y el respeto por los vulnerables. Es lo importante. Y la ética personalista, que ya en las exposiciones anteriores ya hablaron bastante, que básicamente dice que el sujeto nunca debe ser un instrumento, siempre tiene que ser el fin, como lo decía Kant. Bueno, la metodología que hicimos para esta investigación, primero es importante señalar el tipo de estudio. Fue una revisión bibliográfica narrativa de alcance exploratorio. La muestra, debo señalar que yo pensé en lo personal que habían poquitos estudios, pocos ensayos clínicos que se realizaron, pero en realidad que fue una multitud, fue sumamente grande. En todo el mundo se hace una cantidad inmensa de ensayos clínicos con placebo. Y es por eso que, bueno, decidimos hacer una pequeña muestra y se obtuvieron 53 artículos sobre ensayos clínicos con placebos. Entonces, la población
artículos sobre ensayos clínicos en seres humanos que hayan utilizado placebos, publicados desde el 2000, como les había mencionado, hasta abril del 2026, en revistas biomédicas indexadas de alto impacto que cuenten con revisión por pares. Entonces, la inclusión, investigaciones originales, identificadas explícitamente como ensayos clínicos, con uso de placebo, con acceso libre de texto completo, incluida la descripción y su metodología. Los escogimos en inglés y en español para tratar igual de recortar un poco. La exclusión, cartas de editor, ponencias en congresos no se tomó en cuenta, protocolos o informes de investigación tampoco se tomaron en cuenta, así como tesis no publicadas no se tomaron en cuenta. La recolección de la información, hicimos la búsqueda, una búsqueda exhaustiva en las principales bases biomédicas, PubMed, Cielo, el Xavier, a través de Google Scholar también echamos una visita. Se ocuparon las palabras de búsqueda que pueden ver aquí, ¿no? Por ejemplo, ensayos clínicos con placebo, clinical sham trials, ensayos clínicos antiéticos, no ethical clinical, tanto en español como en inglés. Los conectores, and, or, y bueno, y así fue como obtuvimos nuestras investigaciones. Estas investigaciones las consolidamos y analizamos en una tabla de Excel. Entonces, la información fue registrada en esta base para verificar su apego a las consideraciones éticas del uso de placebo. Luego fue analizada de forma separada por dos miembros del equipo, aunque en realidad aquí metimos la mano pedazo a pedazo varias personas. Y bueno, entonces seleccionamos los artículos, los pintamos, nos dimos el tiempito para pintarlos, los que no les dimos problemas éticos, o los llamamos también claramente sin problemas éticos, los pintamos de verde, los cuales nos causaba por ahí alguna duda, nos llamaba la atención algo, pues lo pusimos como en duda, y algunos estudios subieron que sí nos llamaron la atención y vimos que habían problemas éticos, pusimos claramente con problemas éticos. Entonces, como habíamos mencionado, fueron 53 los artículos que se tomaron en cuenta, fueron en total 30 las columnas que se pusieron, algunas columnas eran como tema, país de donde eran los investigadores, país donde se realizó la investigación, pero otras ya que estaban, por ejemplo, se hizo un consentimiento informado, entonces estas ya eran las columnas para analizar desde el punto ético-bioético. Entonces, el 100% de la tabla fue chequeada. Entonces, aquí lo importante, y como lo había puesto uno de nuestros investigadores, que era importante señalar, no solo contamos artículos, identificamos cuándo el uso del placebo está mejor justificado, cuándo exige cautela y dónde hay que tomar en cuenta señales de riesgo ético. Entonces, haciendo un pequeño diagrama para que no se vea tan feos por presentar toda una tabla inmensa, ahí podemos ver, están la mayoría vimos que son placebo de tipo puro, también hay los de impuro, entonces están ahí colocados con amarillo los impuros, con verde está el procedimental, activos y puro abierto está ahí con un celestito más pequeño en la parte superior. Entonces, el 56,6% corresponde a placebo puro, como habíamos dicho, que es el núcleo del análisis ético que se hizo. El grupo impuro procedimental representa una zona metodológica más heterogénea y conviene separar el procedimental del impuro en la conclusión final. Entonces, clasificación ética según el panorama general. Entonces, lo que les había mencionado, las que no le vimos ningún problema, llamémoslo así, son las que están en verde. En naranja, las que puede haber, de pronto no tienen problema, pero nos llamó la atención porque en el protocolo o en la publicación no estaba puesto exactamente a qué, por ejemplo, si el consentimiento informado. No estaban detalladas algunas cositas que de pronto cumple, pero nos llamaron la atención porque podría haber por ahí por eso estaba en duda, ¿no? Y en rojo, que pese a ser solo un 8%, eh, extraoficialmente les digo que eran investigaciones que estaban hechas en África, hechas en la India, en China, en Sudamérica, aunque también había por ahí algunas que estaban hechas en Europa y, bueno, en Europa, en un país específico de Europa. Entonces, nos podemos dar cuenta que todavía puede haber esa pequeña tendencia a hacerla en países pobres o en países que no tengan tanta regulación como hay en otros, ¿no? La conclusión parcial, la mayoría no cae en rechazo ético directo, pero casi la mitad requiere discusión contextual. El color naranja funciona como alerta, como habíamos mencionado, puede ser aceptable si hay justificación clara, consentimiento informado y bajo riesgo. Los 4 estudios en rojo que había mencionado
concentraron los casos donde faltan condiciones éticas suficientes. Entonces, con respecto a la asignación, entonces podemos ver que sí se ocupó una aleatorización y randomización de los datos que están ubicados en el centro de la gráfica. Entonces, eso es algo positivo, ¿no? Que no, al igual que, la técnica de ciego y doble ciego fue ocupada, entonces eso también ayuda y fortalece la metodología y la ética de las investigaciones. Entonces, abajo podemos ver igual la gráfica, doble ciego es la que prima, que eso es algo positivo. Entonces, resumen, en términos metodológicos, la base es sólida, la mayoría usa aleatorización, como había mencionado, el doble ciego es mayoritario, aunque hay un 24,5% entre simple, parcial, abierto y no especificado. Ese grupo exige más cautela al interpretar resultados subjetivos o con alta respuesta del placebo. Siguiente diapositiva, por favor. Criterios que inclinan la evaluación ética. Entonces, igual podemos ver en la gráfica, en la superior, que sí está explicado, ¿no? Entonces, en un 33%, parcial o ambiguo en un 14%, insuficiente en un 6%. La razón metodológica también vemos que tiende un poquito más a parcial. Entonces, sí habría que reforzar eso. Entonces, en resumen, más favorable es que si no se priva de tratamiento eficaz y el riesgo es bajo, y hay justificación metodológica explícita y consentimiento claro, que es lo que estamos buscando, ¿no? Una investigación que se dé, en lo posible debería ser en todas, un consentimiento informado que sea claro. Más problemáticas, existe tratamiento eficaz y no explica por qué, no se, por qué se usa placebo en lugar de ocupar el más eficiente. El riesgo de no tratar puede ser grave o irreversible. Eso es algo, por ejemplo, vimos una investigación en época del COVID, que a muchos pacientes, como no había una terapia que sea la óptima, la estandarizada ya, pues se les dejaba y no se les daba nada. Muchos de esos pacientes, posiblemente, había una investigación en la cual sí nombraron que pacientes tuvieron complicaciones e incluso fallecieron, pero en otras no se nombró. No sé si lo borraron a propósito esa parte. Entonces, es algo bueno, ya como conclusiones finales para ir terminando, el hallazgo central es que predominan los placebos puros y los diseños aleatorios doble ciego, lo que da paso metodológico al conjunto. Punto ético, la clasificación ética se concentra en el verde y el naranja, es decir, bastante ético, o sea, son éticos las investigaciones que hemos revisado. La aceptabilidad depende del riesgo, consentimiento y justificación explícita. La conclusión, el uso de placebo no se define éticamente por su sola presencia, sino por el contexto, es decir, por el riesgo, alternativas terapéuticas, transparencia y necesidad metodológica. Eso, muchísimas gracias. Y bueno, pasemos a la frase final. La frase final, hemos buscado esta frase que igual nuestras queridas estudiantes de aquí de la Universidad Católica nos ayudaron buscando una frase bonita. Dice, el paciente actual nunca debe ser sacrificado en áreas del paciente del futuro, ni en áreas del progreso de la medicina. Entonces, importante, ¿no? Que no sacrifiquemos a nadie por más buenos resultados que pudiésemos obtener. Muchísimas gracias.